la norma de la Constitución, el artículo 285 y 287 taxativamente, ¿no?, establecido. Ok. Doctor Ramiro Paredes, siempre es un gusto. Sí. John, aclarar que soy economista, no soy abogado. Licenciado Paredes. Pero gracias por eso de doctor. Muchas gracias, entonces. Bueno, John, a ti las gracias y hasta otra oportunidad. Vamos a la pausa. El presidente del Colegio Médico está aquí por la contraparte ayer de esa entrevista al ministro de Salud anoche. A ver, nos poníamos a pensar hoy día, doctor Paredes, que es terrible el tema de la improvisación de candidatos que hay, ¿no? Alguien nos dice, ya, se va a acabar el tiempo para presentar a los candidatos. Vos ven, voy a poner tu nombre a ti, ¿no? Después nomás vamos a cambiar en el proceso, ¿no? Después nos ordenamos en el proceso. ¿Esto usted ve que sea así? No es así. Toda vez que desde un inicio nosotros dimos a conocer las reglas de juego, ¿no?, que están, como siempre, incorporados en la ley del régimen electoral. No se cambia a gusto del cliente, ¿no?, porque hay procedimientos y hay plazos, y los procedimientos claramente señalan que las acciones que se realizan dentro del proceso electoral en un momento determinado ya precluyen, ya no se pueden revisar, a no ser que la norma, digamos, establezca un plazo para poder hacer, en este caso, las sustituciones respectivas. Pero el elemento central que está caracterizando a este proceso es la romería, si vale el término, de determinados candidatos que acuden al Tribunal Supremo Electoral para hacer conocer su preocupación, su incomodidad, incluso su molestia sobre acciones que nada que ver esta instancia electoral. No son responsabilidad de las organizaciones políticas y fundamentalmente de los delegados acreditados ante los tribunales electorales departamentales. ¿Se quejan del trato de sus partidos? ¿Algo así me está diciendo? Bueno, se quejan. Nosotros fuimos elegidos, digamos, por la comunidad. Ya. Se emitieron nuestros nombres, nosotros llevamos las listas y ahora no estamos incorporados en la lista, o estamos inhabilitados pese a haber presentado toda la documentación, ¿no?, como pretendiendo decir, bueno, los tribunales electorales departamentales están cambiando las cosas, ¿no?, cuando en los hechos es responsabilidad de la organización política registrar a sus candidatos, porque se les entregó una aplicación informática, el PIN respectivo, vale decir el código, para que el delegado de la organización política registre los candidatos. Aquí hay una irresponsabilidad partidaria. Bueno, y más que todo es responsabilidad de las organizaciones políticas y singularmente de sus delegados, ¿no? Entonces, tenemos cotidianamente una serie de visitas con esas figuras donde nosotros pues no tenemos competencia alguna, ¿no? Y pese a ello, bueno, se llevó a cabo todo el proceso de registro que concluye el 29 de este mes, perdón, el 29 de diciembre, donde se incorporaron alrededor de 15.819 personas, ¿no? El plazo para la presentación de documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, en la Constitución, se cerró el 8 de este mes, ¿no? Y hasta el día de ayer ya se dio a conocer las personas, la lista de las personas inhabilitadas por diferentes motivos, ¿no? Le preguntaré, ¿por qué cree que tanta gente no haya llegado a presentar sus documentos? De acuerdo a lo que se pudo establecer a través de los medios de comunicación, eran las pugnas internas que se presentaron en las diferentes organizaciones políticas, ¿no?, fundamentalmente por asumir cuestiones de liderazgo local, expresados en candidaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, de una u otra forma, desde mi lógica, habría perjudicado a que los candidatos seleccionados pues hayan tenido el tiempo suficiente para poder contar con toda la documentación que ya se les hizo conocer a mediados de noviembre, pues, a través de una resolución donde se expresa qué requisitos tienen que cumplir y qué documentos tienen que presentar. Desde mediados de noviembre hasta el 29 de diciembre, efectivamente es casi un mes y medio, tiempo suficiente, pero pareciera que faltando pocos días e incluso horas, bueno, querían recabar alguna documentación que faltaba
a un candidato que probablemente pues haya sido incorporado a último momento. El tema es que los que no presentaron papeles no van más y serán reemplazados. Exacto, no van más. No, en esta línea tenemos casi del 100%, el 43.59% que fueron inhabilitados. Es una cifra considerable, por supuesto, y estas personas inhabilitadas ya no pueden ser reubicadas en la lista, ya no se abre un espacio más, ¿no?, para poder complementar la documentación faltante, toda vez que la fecha de cierre fue el 8 de enero, ¿no? Y, bueno, candidato que esté inhabilitado. Y las organizaciones políticas sí toman conocimiento de este hecho, de la lista de los inhabilitados, y tienen como plazo hasta el 25 de marzo para realizar las sustituciones, fundamentalmente, ¿no? Hasta el 16 de este mes, bueno, las organizaciones políticas tienen que hacer los ajustes a su lista de candidatos que presentaron para el registro, en tanto y en cuanto no cumplan el concepto de paridad alternancia. Entonces, la fecha, el 16, se da para esa actividad, pero para la sustitución de candidatos, reitero yo, es hasta el 25 de marzo, en el marco de lo que señala el artículo 108 de la Ley del Régimen Electoral. Bien. Doctor, por dos causales, esta gente ha quedado inhabilitada: por la no presentación de documentos y por no cumplir la circular del Tribunal Supremo Electoral. De 6.848, que es el valor absoluto en términos, digamos, de personas inhabilitadas, el 43.59% es expresado en términos relativos o porcentuales, pero en valores absolutos, reitero, 6.848 personas. Sí. De esas 6.848, 4 aparentemente, bueno, fueron inhabilitadas por el incumplimiento de la circular que manifiestas, John, ¿no? 4 que no representan ni siquiera el 0.1%, ¿no? Está por debajo. Entonces, pero la mayoría de las personas inhabilitadas fue por no presentación de documentos, algunos de ellos, otros por la presentación incompleta de documentos, fundamentalmente expresados en el certificado de antecedentes penales, por un lado, en otros casos por el certificado de solvencia fiscal, y también, ¿no?, por la certificación que fue emitida por el CERESI en términos de establecer la circunscripción donde el candidato estaba postulando. Presentaron certificados donde el candidato A estaba como tal en la circunscripción X, pero su registro era en la circunscripción Z. Entonces eso no podía darse curso, toda vez que esa figura nos inducía, digamos, a la inhabilitación, ¿no? Fundamental, y por falta de libretas de servicio militar también se presentó, pero en un índice muy pequeño. A ver, por incumplimiento de la circular del Tribunal Supremo Electoral, ¿cuántos me dijo, doctor? 4. ¿4% o 4 personas? No, 4 personas, 4. De 6.842, 45. 4 personas quedaron inhabilitadas por el incumplimiento de la circular, solo 4. Sí. Claro, cuando se dijo que a sola presentación de su inscripción en la votación anterior y su declaración jurada, era verdad, quedaba habilitado el candidato. Esto se ha respetado. Claro, en tanto y en cuanto la declaración jurada efectivamente pues responda a lo que exige, digamos, la residencia, ¿no? Porque pueden darse el caso de presentar declaraciones juradas donde la residencia, bueno, no es tal cual se establece en la declaración jurada. Pero para este escenario, John, a partir del 19 de enero se abre un periodo donde personas naturales u organizaciones políticas que tengan conocimiento de algunos aspectos que van en contra de la norma y que probablemente algunos candidatos hayan incurrido en cuanto a presentación de documentación, pueden presentar demandas de inhabilitación. Pueden impugnar las candidaturas. Exacto, pueden presentar a partir del 19 hasta el 25 de marzo. Doctor Paredes, ¿sabe quiénes son estas 4 personas que se van por incumplimiento de la circular? Bueno, no tenemos conocimiento, toda vez que, bueno, en cada tribunal electoral
departamental administraron las respectivas listas. Alguna aproximación en función a los informes que dan los medios de comunicación. Un incumplimiento de una circular que estaba mal hecha, doctor Paredes. Bueno, habría que, desde la óptica en que se lo mire, ¿no? Toda vez que nosotros con la circular 056, ...052... dada a conocer el 14 de noviembre, ya establecimos los requisitos señalados en la Constitución, el artículo 285 y en su caso el artículo 287. Y bueno, todos los cargos, ¿no?, que tienen que ser objeto de cumplimiento de los requisitos por parte de los candidatos. Lo que en alguna oportunidad te manifesté, John, la circular 071 simplemente es un recordatorio de la circular que se dio a conocer, reitero, el 14 de noviembre. Sí, lo entiendo perfectamente, doctor, pero a ver, el tema entonces sería por incumplimiento de la norma, Claro. no de la circular, porque aquí en este programa se convino, usted mismo lo dijo, de que la circular no estaba bien. No fueron sus palabras textuales, pero la circular no estaba bien, estaba mal hecha la circular. No, ahí no manifesté. Lo que dije, John, y recuerdo muy bien, es que la circular incorpora lo que dice el artículo 285-287, la circular 052, aquella relacionada con los requisitos de los candidatos. Porque para mí el origen del cumplimiento de los requisitos no está en la 071, está en la 052, en la circular, vuelvo a reiterar, donde se establece cuáles son los requisitos que tienen que cumplir y claramente está señalada en esta circular el artículo 285 y 287 de la Constitución Política del Estado relacionada con la residencia, fundamentalmente. Que es otra circular. Claro, anterior. Claro, la última circular, la del gran problema, la del TCE, está actuando políticamente, a esa me refiero, doctor. Bueno, pero para mí la referencia, John, es esta circular, ¿no? Porque claramente aquí está establecido los cargos que tienen que ser objeto tanto para la instancia departamental como para la instancia municipal. A eso me refiero, doctor, y esto quizás tómelo por favor como una especie de contribución, más que como una observación. A ver, la anterior circular establecía que de subgobernadores para abajo en cargos ejecutivos, ¿no?, estaban inhabilitados senadores y diputados de la reciente gestión. Y le faltaba el nombre de los gobernadores. Y ahí convenimos de que la circular estaba mal. Y probablemente ha habido una equivocación, ¿no? Eso manifesté, probablemente. Sí, eso lo manifestó. Probablemente una equivocación. Sin embargo, si dicen por incumplimiento de la circular, alguien puede decir, un momentito, esta circular estaba mal. Bueno, tiene que ser la figura por incumplimiento de los requisitos. Ajá. De los requisitos. Precisamente, si me permites dar una lectura, John. Requisitos para ser candidato o candidata a gobernador o gobernadora, subgobernador o subgobernadora, vicegobernador o vicegobernador, corregidores o corregidoras y ejecutivos seccionales de desarrollo, ¿no? Primero, contar con 25 años cumplidos al momento del registro de la candidatura, haber residido de forma permanente al menos 2 años inmediatamente a reelección en el departamento, región o municipio correspondiente. Es lo que está el artículo 285. Contar con la nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares, no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento, no estar comprendido en los casos de prohibiciones e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política del Estado, estar registrado o inscrito en el padrón biométrico y no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia que tenga sentencia ejecutoriada o cosa juzgada. Están los requisitos. Ese es el anterior circular. Claro, las 56 que se dio a conocer el 14 de noviembre, reitero, ¿no? Y también aquí hasta el 87 para los órganos deliberativos. ¿Me permites yo?
requisitos para ser candidatos, alcaldes, exacto, concejales, etcétera, etcétera. ¿Se acuerda que conversábamos, doctor Paredes, del caso de la diputada Rebeca Delgado en algún momento? Y decíamos, claro, ¿no? Se le va a inhabilitar, por ejemplo, porque el lugar de su residencia ha sido La Paz, ha sido una residencia laboral. Sin embargo, ella ha trabajado representando a la región cochabambina, por ejemplo. ¿Este tema se zanjó? ¿Se lo ha tratado de esa manera? No, ¿Cómo fue, doctor? Aún todavía no se nos presentó ninguna demanda, digamos, con relación a la resolución que emitió el Tribunal Electoral competente, donde se establece la figura de los candidatos inhabilitados. Una vez que tengamos conocimiento, con seguridad nos vamos a pronunciar en tanto y en cuanto exista digamos, la respectiva impugnación a la resolución del Tribunal Electoral respectivo, ¿no? Departamental me refiero. Una vez que ya fueron notificados legalmente con la resolución donde, reitero, se establece los nombres de quienes fueron inhabilitados. Una de las preguntas más fuertes que se hizo la gente con repercusiones sobre estas inhabilitaciones, esta jornada, doctor, fue ¿por qué no se hizo también una circular recordando esta norma en las anteriores elecciones y por qué se la saca ahora? En las anteriores elecciones se hizo conocer lo propio a todas las organizaciones políticas en el mismo formato, porque los requisitos varían en torno a residencia para asambleístas a nivel nacional, ¿no? En cuanto a las residencias, los plazos, pero se hizo conocer, ¿no? Entonces era una circular casi similar. Lo que se incorporó en esta circular en cuanto a la presentación de documentación para verificar la residencia de forma permanente en un lugar determinado o un espacio territorial es la incorporación del certificado actualizado de estar inscrito o inscrita en el padrón electoral biométrico en el lugar donde se postula el candidato. Esto a raíz de la experiencia que se tuvo con el caso de una candidata que, tenía su registro en una circunscripción, pero postulaba en otra, ¿no? Lo mismo aquella vez no incorporamos nosotros este elemento, solamente estaba la declaración jurada, la declaración jurada. A raíz de esa experiencia, que nadie pensaba que iba a pasar, ¿no? Porque uno establece que todos los candidatos pues tienen que cumplir, digamos, y tienen que actuar conforme a las reglas de juego, ¿no? Pero se presentó ese elemento y eso dio lugar a que nosotros incorporemos este otro requisito más con la finalidad de evitar situaciones como las que experimentamos en uno o dos casos en las elecciones nacionales. Ok. Y al final, doctor Paredes, si se hizo lo mismo en la anterior elección, una circular de más, ¿no? Perdón que sea tan insistente en esa última circular. Esa circular le llegó a complicar la vida, definitivamente. ¿Sí? Uno se pregunta al final, ¿para qué la sacaron? Sí, en la anterior elección podían haber sacado lo mismo, digamos, o haber actuado como en la anterior elección y se ahorraban de problemas. Sí, pero hay un elemento, ¿no? Que por lo menos quienes asumimos la responsabilidad de conducción del órgano electoral, al momento de tomar posición, juramos actuar conforme a la Constitución y a las leyes y defender la Constitución y las leyes. Acá está en la Constitución estos dos elementos y en algún momento pues alguien tenía que poner el dedo en la llaga, alguien tenía que ponerle, digamos, ese elemento fundamental que implica el cumplimiento de preceptos constitucionales y nos tocó a nosotros. O sea, estamos en un escenario democrático donde, ya tuvimos prácticas con las elecciones nacionales de introducirnos a la democracia intercultural. Ahora estamos con las elecciones subnacionales, bajo el marco de un nuevo, digamos, ordenamiento
legal en materia electoral, expresada tanto en la ley 018, la ley del órgano electoral plurinacional, y la 026, la ley del régimen electoral. Y estamos también en el marco de una nueva constitución, porque es la primera elección a nivel nacional que se llevó, reitero, con la ley 026. ¿No? La primera elección el 12 de octubre y las primeras elecciones subnacionales, donde pues se tienen que aplicar las reglas de juego, ¿no? Efectivamente es probable que a muchos o pocos les incomode determinados aspectos que no ha incorporado el Tribunal Supremo Electoral. Esto, bueno, habrá que preguntarle pues al constituyente cuál es el espíritu de la incorporación de estos elementos. Ojo, John, que no solamente está en nuestra Constitución. Si vemos la experiencia comparada, tenemos en Chile, tenemos en Argentina, tenemos en México, como requisito de elegibilidad, fundamentalmente el haber residido en el distrito electoral donde tienen que actuar y representar a determinada comunidad, determinados candidatos, bajo la lógica de que debe existir una relación directa, una empatía entre el representante y los representados, ¿no? Bajo la lectura de que, bueno, el representado tiene que radicar en el lugar donde pretende representar para conocer, ¿no?, de cerca los problemas que tiene esa comunidad, ese espacio geográfico o esa circunscripción o ese distrito electoral, ¿no?, para mejorar la calidad de la representación en términos de buscar respuestas, con la finalidad de solucionar aquellos problemas que aquejan a una determinada comunidad. En términos de la experiencia comparada, esos son los elementos que de una u otra forma justifican la incorporación en determinadas constituciones de la residencia ininterrumpida, dice en la Constitución mexicana, ¿no?, como algo necesario, ¿no?, para mejorar la calidad de la representación. En nuestro ordenamiento constitucional, ¿no?, si bien es cierto que se incorporó la figura del diputado uninominal, pero en términos de representación, de ligación política con una comunidad o con una determinada circunscripción, pero no había vinculación territorial, aspecto que con la nueva Constitución Política del Estado ya existe el vínculo territorial con su expresión, digamos, de representación política ante las respectivas instancias. Entonces son elementos que no estaban en la anterior Constitución. Yo reitero, están en estas y alguien tenía que exigir su cumplimiento. Que lamentablemente nos tocó a nosotros, que fuimos objeto y somos objeto de críticas, de apreciaciones de todo lado, pero alguien tenía que poner el dedo en la llaga. A ver, doctor, es entendible que ustedes le han recordado a los candidatos lo que dice la Constitución. Perdón, pero esta es una crítica al Tribunal Supremo Electoral. Sí, sí. El tema de que quien explica se complica. Es decir, no sé de quién fue la idea de esa circular, la última de la cual hablamos, pero deberían borrarla de canto. Porque para empezar, dice, le recordamos lo que dice la norma. Pero ¿cómo? ¿Qué significa esto de la residencia? Se olvidaron poner en la circular, aunque sean unos corchetes, ¿eh?, que diga al medio, pero el tema de la residencia se salva presentando, digamos, en la inscripción biométrica o la última declaración jurada de bienes. Cerrado, se acababa el lío, ¿no? O cuando le digan, estos legisladores, senadores y diputados de la última legislatura, ¿ya?, no van a poder ser candidatos si no cumplen estas normas, ¿no? No van a poder ser candidatos a 2 puntos. Y se complicaron hasta el fondo. Subgobernadores y demás. Se olvidaron poner el tema de las gobernaciones. Se complicaron al final, pudiendo haber puesto lo que exactamente la norma decía: elecciones, autoridades ejecutivas. Exacto. Sí, Toda la crítica es buena. O sea, la crítica vista desde esa visión, con esa lectura, efectivamente es constructiva. No te olvides, John, que estamos construyendo, digamos, la democracia intercultural. Y en proceso de construcción, cuando tú inicialmente, digamos, tienes que construir tu edificio, haces el diseño,
puedes poner cimientos débiles inicialmente, pero esos cimientos que tú colocas al momento, digamos, de efectuar la construcción, la edificación, ves que están quebrajándose. Entonces ese hecho ya te dice, no, este cimiento está mal, entonces reforzaremos, cambiaremos el cimiento, pero estás construyendo, ¿no? Y con seguridad ya para próximos eventos, quienes administren ya procesos electorales ya tienen el camino allanado. Ya irán aprendiendo. Claro, ya tienen el camino allanado, porque quienes llevaron todas las críticas, las observaciones y todas las expresiones negativas ha sido una instancia electoral que nació, representantes vocales que nacieron con el órgano electoral plurinacional el 15 de agosto del 2010. ¿No? Entonces, en procesos de construcción, en todo proceso de construcción siempre pueden existir desajustes. Estamos en proceso. Entonces, ya en una segunda etapa, vale decir, quienes posteriormente vengan después de nosotros ya van a tener los cimientos claramente establecidos. Y los vecinos que están viendo el edificio, con seguridad ya saben cuáles son las reglas de juego, ya saben cuáles son los pilares, ¿no? Pero alguien tenía que empezar. Y eso nos ha generado críticas positivas algunas, pero otras ya con mala intención. Y ante cuyo hecho hemos dicho, bueno, es probable que nosotros hayamos tenido una apreciación equivocada, pero no somos nosotros la instancia para decir que estamos en lo cierto o estamos, digamos, en el camino errado. En materia constitucional hay una instancia que tiene que expresarse, y si actores políticos se sienten afectados en sus derechos de derecho de sufragio pasivo, fundamentalmente, o en sus derechos constitucionales resguardados y garantizados por la Constitución, pues tenían el tiempo y tienen el tiempo para poder acudir ante la instancia que en último lugar nos va a dar las luces para ver si efectivamente las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral están en el espíritu de la Constitución o no. Doctor, yo le agradezco mucho, el doctor Ramiro Paredes. Escuché hoy en la radio, no sé quién, porque fue eso de prenderla y escuchar, que quedaron inhabilitados por incumplimiento de la circular. ¿Y sabe qué? Los cabellos se me pusieron de punta. Claro, porque digo, no, por esa circular, Dios mío, es decir, ese puede ser el próximo paso para que les puedan meter un proceso, pero por la circular mal hecha esa. Y yo decía, no, entonces están inhabilitados por incumplimiento de la norma, ¿no? No de la circular. No de la circular. De la norma, de la Constitución, el artículo 285 y 287 taxativamente, ¿no?, establecido. Ok.